Pablo Muñoz, coautor de este libro, de esta publicación, Te puedo tocar el pelo. Es muy llamativo este título, este nombre. Vamos a ahondar en él. Él es un español, específicamente de la ciudad de Madrid. Vive hace 12 años aquí en Cartagena y es sociólogo y trae esta publicación muy interesante, muy de nuestra tierra. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, un gusto. Bueno, Pablo, ¿de qué se trata Te puedo tocar el pelo? ¿Te puedo tocar el pelo? Pues se trata de racismo Sí. y utiliza el pelo como una categoría desde la que ese racismo opera, ese racismo funciona. Y entonces, a través de lo político, lo simbólico, lo cultural y lo experiencial, que tiene algo que parece tan banal como el pelo, pero que luego en el fondo no lo es, pues nos acercamos a analizar un poco más lo que es el racismo estructural, la materialidad de ese racismo y, y contando con las experiencias, con las voces de personas que se animaron a contar sus relatos de vida, cómo ha sido el proceso con su pelo, su proceso identitario en Madrid. Personas de diferentes países del mundo, pero que en ese momento vivían en Madrid. Y de eso trata el libro, de sacar, de poner a la luz desde otro enfoque, un enfoque más desde el que mucho se puede hacer, pues un problema estructural, un problema tan complejo que termina vidas. Sí, la excusa es la forma del pelo, pero evidentemente eso trae un debate muy interesante alrededor del tema racial, el tema del color de la piel y cómo se desarrollan y se desenvuelven las sociedades a partir de allí y todas las barreras que pueden existir que hay que evidentemente derrumbar. Pero quiero que traigamos este debate al plano de Cartagena, que ya de alguna manera también lo conoces. ¿Y tú cómo evalúas o cómo analizas este entorno del tema racial en la ciudad, una ciudad que es de negros, es de afros? Bueno, Cartagena es una ciudad construida precisamente desde esa racialidad, desde todo el proceso histórico de la esclavitud, del colonialismo español, en el que se empezó a dar una distribución geográfica y laboral del trabajo que ha llegado hasta hoy en día por todo el patrimonio, por toda esa herencia de poder de unos cuerpos y de otros, y entonces es inevitable de que hoy eso permee, funcione y condicione la estructura social, política de la ciudad. Se ve en los barrios, se ve en las calles, no hay más que salir a caminar por la ciudad, cuáles son los barrios que tienen infraestructura, cuáles son los barrios que no, qué personas viven o habitan esos barrios, cómo es la circulación, qué personas pueden venir al centro, cómo mira el centro y a quién a la gente. Entonces, hay mucha gente que plantea si los países, si las ciudades son racistas o no racistas. Yo creo que yo intento evitar el reduccionismo de esa pregunta o de esa respuesta, en el sentido de que el modelo actual se construye en un proceso histórico marcado por ese eje racial vinculado a la clase social, en lo que muchos autores llaman el capitalismo racial. Entonces, no es cuestión de que sea racista o no, sino que estás enmarcado en un modelo que funciona con ese sistema. Hay unos países que tienen unas legislaciones que favorecen más o que favorecen menos, pero ninguno escapa de ellos. Entonces, determinar si un país es racista no es que no sea, es que no puede escapar de ello. Entonces, Cartagena, en ese sentido, pues es racista porque se ha construido desde ese lugar y ese modelo no ha cambiado, ha ido evolucionando, ha ido contextualizándose, ha ido readaptándose, pero la distribución del poder, la distribución de la mano de obra marcada por ese eje racial y ese eje de clase, pues sigue vigente en la ciudad. ¿Y cómo romper con esas dificultades que implican esos condicionamientos raciales que se dan en una ciudad como esta? Y qué hay que empezar a hacer o qué hay que seguir abordando para romper esas dificultades. ¿Qué hay que empezar a hacer? Pues que quienes están en los puestos de toma de decisiones escuchen a las organizaciones de base, a las organizaciones de la sociedad civil, que vienen desde hace mucho tiempo con sus demandas, con sus análisis, con sus peticiones. ¿Qué hay que hacer? También escuchar a la investigación, a la academia. ¿Qué hay que hacer? No mirar para otro lado, es decir, ser valiente, tomar decisiones, por lo pronto reconocer el problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar datos, hay que generar estadística, hay que poner en el mapa
qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones políticas y generar políticas públicas. Lo que no hay que hacer es o banalizar o invisibilizar o incluso infantilizar determinadas demandas, ¿no? Porque las demandas nacen de condiciones estructurales de la gente, de unas vidas totalmente precarizadas por esa condición y que están cansados y es necesario escucharlos. Bien, dentro del análisis de los comportamientos o toda esta espectro racial que hay en una ciudad como esta, con Madrid, digamos, ¿es un problema o por el contrario es un avance el autorreconocimiento? El autorreconocimiento, no, un Bueno, en problema. el caso del afro, por ejemplo. Un problema no, todo lo contrario, es una lucha política, por eso desde hace tanto tiempo hay nuevamente organizaciones y procesos políticos que buscan generar una mayor identidad en estas poblaciones porque esa identidad la dejaron al margen. Entonces, para que haya una apropiación de esa identidad como sujetos colectivos, como sujetos políticos, ha tenido que haber, y hay y sigue siendo necesario, procesos de construcción de esa identidad, de fortalecimiento de esa identidad étnico-cultural, esa identidad para también cambiar el relato, cambiar la narrativa que se ha construido sobre esos cuerpos, ¿no? Dejar de demonizar todas esas identidades. Entonces, al contrario de ser algo malo, es una necesidad clave. Antes hablábamos de los datos vienen en función de la identidad. Es decir, si yo le pregunto a alguien qué es, de ahí saco la estadística y eso es lo que me permite luego generar políticas públicas concretas para determinadas realidades, para determinadas poblaciones. Si esas personas no se identifican o no en la proporción de la realidad como tal, los datos no son tan fiables y las políticas públicas que se van a generar no van a ser tan efectivas. Perfecto, Pablo. Finalmente, aquí los lectores pueden encontrar testimonios de personas afro que en su momento tenían el pelo afro, como le llamamos, es decir, su pelo natural, ¿cierto? Sin ningún tipo de tratamiento químico y ayuda justamente a ese autorreconocimiento. El pelo, el cabello de afro, ¿qué rol tiene, digamos, en la personalidad de cada una de estas personas? Bueno, a nivel particular el pelo significa muchas cosas o nada determinada desde lo estético para cada persona, ¿no? Luego es cierto que concretamente de muchas personas afro se ha ido construyendo un tema identitario en torno a eso y otras personas tanto que no, de tal forma que al final de tomar una decisión sobre tu estética o sobre tu pelo no tiene por qué determinar que seas más o menos afro, porque eso no va a variar en que seas más sujeto marcado por el racismo o no. Pero es cierto que las experiencias que se marcan en este pelo, que son gente de todo tipo, es decir, de estatus diferentes, gente que era profesiones diferentes, gente que tenía estatus migratorios o que eran españolas. Hay varias personas colombianas, por ejemplo, que entrevistamos en el libro, pues sí que encuentran lugares comunes, lugares comunes en su relato de vida, en cómo se les educó eso en torno a su pelo, de cómo era malo, de cómo querían alisárselo, desquitarse de él, cómo el tomar la decisión de dejárselo natural fue muchas veces conflictiva en sus entornos familiares, cómo fue conflictiva en el acceso a los productos para poder hacerlo, o incluso conflictiva en tener el conocimiento. Son personas que no han sido, no se ha generado pedagogía para el cuidado de ese tipo de pelos. Entonces, todo ese proceso, cuando tomas esa decisión, verbalizas y te vuelves consciente y evidentemente puede influir, no tiene por qué, pero puede influir, y en muchos de los casos de las personas entrevistadas, en su proceso identitario. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Nada, a usted.